Hola, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos con nuestro curso. En esta ocasión, pues nos toca explicar ahora sí, por fin, los query documents. Eh, bueno, pues en sí los query documents solamente lo único que hacen es como un query normal en una base de datos SQL, que son los que nos ayudan a fin de cuentas a manejar toda nuestra información dentro de la base de datos. Entonces vamos a pasar a la primera parte, que es el insertar documentos. Eh, MongoDB nos brinda estos tres queries donde, por ejemplo, tenemos el insert one, que es simplemente para insertar un documento en una colección, solamente uno. Tenemos el insert many, que es para insertar múltiples documentos en una colección. Y tenemos el query insert como tal, que nos dice que podemos insertar uno o múltiples documentos en una colección. O sea que es como una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra sintaxis del insert one, que simplemente lo único que hacemos es pasarle por parámetro el documento que queremos insertar dentro de la colección. En este caso estamos insertando un item canvas, es todo este documento, en la colección inventario. E igualmente tenemos aquí la sintaxis para el inventario, para la colección inventario, donde vamos a insertar varios, ¿no? Entonces, si nos fijamos, los primeros tres documentos siguen la misma estructura de datos, pero como ya habíamos mencionado en el video anterior o en los videos anteriores, es que los datos no siempre tienen la misma estructura. En este caso, el cuarto ya tiene más datos que los otros tres anteriores, ¿no? Entonces, siguen una estructura parecida porque tiene que hacer referencia a la colección. Los datos tienen que hacer referencia a la colección, los datos que estamos guardando, y no necesariamente tienen que ser iguales. La estructura, como ya habíamos mencionado. Entonces pueden tener más o menos datos, pero siempre haciendo referencia a el tipo de información que estamos guardando, haciendo referencia al nombre de la colección. Entonces, aquí hay un punto muy importante a tomar en cuenta, ya que, por ejemplo, cuando nosotros manejamos bases de datos SQL normales como MySQL, SQL Server, todas esas bases de datos relacionales, pues nosotros siempre añadimos el campo de ID. En este caso, si nosotros nos fijamos, aquí en ningún momento nosotros estamos insertando ningún campo ID. Esto es porque MongoDB se encarga automáticamente de hacerlo por nosotros. Quiere decir que si nosotros insertamos todos estos documentos, el ID por cada documento lo va a generar automáticamente. Y eso es a lo que vamos. Si nosotros nos fijamos aquí del lado derecho, nosotros tenemos que es un Object ID, que es de tipo que viene como hexadecimal. A fin de cuentas es un string, pero en hexadecimal. Donde nos dice que este string está definido por 12 bytes, donde 4 bytes es de la fecha, son de la fecha, donde dice que lo representa, que son segundos en época Unix. Estos segundos los convierte a 4 bytes en string. Luego otros 5 bytes lo toma de un valor random, un valor aleatorio. Y los otros 3 bytes restantes de la cadena, simplemente lo único que hace es añadir un contador, ¿no? Un incremento de un contador que lleva automáticamente este MongoDB. Entonces, de esta forma añadimos o creamos nuestro ID, Object ID, de 12 bytes. Y bueno, ahora sí, una vez que ya tenemos toda esta parte de los inserts, muestra saliendo un poquito de la presentación. Esta presentación, pues no se preocupen, yo se las voy a pasar, pero simplemente voy a salir un poquito de la presentación para poder mostrarles directamente sobre el Mongo Shell, el cómo podemos ejecutar todos estos queries, ¿no? Entonces, si estamos en Windows, simplemente lo único que hacemos es abrir la consola. Yo voy a abrir bueno, yo tengo esta aplicación que se llama CMDR. A fin de cuentas es exactamente lo mismo que si tuviéramos el command line de Windows.
Es exactamente lo mismo, lo único que me cambia pues, es la interfaz y esta aplicación lo único que me permite es ejecutar comandos de Linux en Windows. Es la única diferencia. De ahí en fuera no hay nada más diferente. Entonces yo voy a estar utilizando esta aplicación para poder utilizar el Mongo Shell. Lo único que escribimos en la consola es Mongo, para que nos inicialice Mongo dentro del shell y aquí ya poder empezar a ejecutar nuestros query documents. Entonces voy a añadir una nueva base de datos. Voy a mostrar las bases de datos que tengo actualmente. Esto lo hacemos con el comando show databases y me dice que yo tengo estas 5 bases de datos. Yo no voy a usar ninguna de las que tengo aquí. Voy a crear una nueva. Así es de que vamos a proceder a eso. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con ejecutar el comando use y el nombre de la base de datos. Voy a poner db curso test. Db curso test. Entonces, de esta forma, si no existe la base de datos, la crea. Y si existe, lo único que hace es utilizarla. Entonces yo escribo db. Me dice que estoy en db curso test. Entonces ya estoy en esa base de datos. Ahora lo que voy a hacer es crear la colección de inventarios. ¿Cómo puedo crearla? Es exactamente lo mismo. Ejecutando el comando, por ejemplo, un insert one o un insert many, me va a crear automáticamente. Si esta colección no existe, automáticamente la crea y añade los documentos que estoy insertando. Pero si ya existe, nada más agrega los documentos que le acabo de indicar, ¿no? Entonces voy a pegar esto. Bueno, aquí me dice que tengo un string de multilínea. Voy a decir que sí. Y lo único que hace es ponerme cada uno de los documentos que yo copié y pegarlo aquí y ejecutar directamente este insert many, ¿no? Entonces me dice que yo ejecuté todo, que yo inserté estos 5 documentos y me generó su respectivo Object ID, que era lo que ya les había mencionado, que es lo que se encarga automáticamente MongoDB. Entonces, si yo ejecuto, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, simplemente para que ya podamos buscar directamente sobre el Mongo Shell los documentos. De esta forma, pues ya quedó claro todo. Y de buscar documentos, ahora sí, vamos a ejecutar lo que es este comando. El db, el nombre de nuestra colección y find. Esto es igual a que si ejecutáramos en una base de datos SQL un select asterisk from inventario, ¿no? O sea que estemos consultando todo de una colección. Entonces voy a ejecutar ese comando que es db punto el nombre de mi colección y find, que esto me va a traer, lo único que va a hacer es traerme todos mis documentos que yo tengo en esta colección. Me dice que yo tengo todos estos documentos. Entonces, esta es una forma de traernos la información, pero hay veces que cuando los documentos son bastante grandes, pues es bastante confuso verlos dentro del Mongo Shell. Para eso nos brinda también Mongo una función que nos ayuda a representar un poco más bonita la información, ¿no? Que es lo mismo, db, el nombre de la colección, find, punto, y se llama el método pretty. Entonces de esta forma ya nos da, se supone que bonita la información para que nosotros poder visualizarla pues más fácilmente, ¿no? Entonces pues, cada documento nos lo trae ya con saltos de línea y todo. Entonces así podemos hacer una consulta normal de todos los documentos que tenemos en una sola conexión. Ok, entonces, bueno, tenemos la parte de buscar todos los documentos, ya vimos la parte de traer todos, pero por ejemplo, pasando a suponiendo que tuviéramos otra colección, ¿no? Donde nuestra colección es esta que tengo marcada en el rectángulo verde. Suponiendo que tuviéramos esta colección,
pues podemos hacer pues ya filtros, ¿no? Por ejemplo, Mongo nos da estas funciones, sí, como funciones, que nos indican, en este caso, dice que el pesitos GT es el greater than, ¿no? O sea que nos va a traer de esta colección donde QTY, en su dato QTY o en su campo QTY, sea mayor a 4. O sea que si tuviéramos esta colección y ejecutáramos este find, nos va a traer todos los documentos donde QTY sea mayor a 4. O sea que nos va a traer solamente los documentos donde QTY sea 5 y 7. ¿Por qué no nos trae el 8? Porque simplemente QTY aquí es otro documento, no es un número entero. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ok, entonces pasamos a otra parte de lo que son buscar documentos, que ya son filtros con información, filtros o where, si fuera una base de datos relacional, donde tenemos ahora esta colección, ¿no? Que se llama BIOS Collection. Entonces, si tuviéramos esta colección y ejecutáramos, por ejemplo, este query, que es el db.bios.find, y este query document lo que va a hacer es decir, tráeme todos los documentos de la colección BIOS donde el ID sea 5, ¿no? Entonces esto nos va a traer solamente los documentos o el documento que el ID sea 5. Por ejemplo, tenemos acá ya otro query. Si se fijan, nosotros tenemos documentos dentro de documentos, o sea, los documentos embebidos o anidados. Y si queremos nosotros buscar dentro de los documentos embebidos, pues simplemente especificamos del name, o sea, el documento maestro, y el dato o campo dentro de ese documento, ¿no? Entonces le decimos, tráenos todos los registros donde name.last, o sea acá name, last, sea igual a Hopper, ¿no? Entonces esto nos va a traer donde el name.last sea Hopper. Ok, entonces tenemos acá otro query document que ya lo que habíamos mencionado desde la clase pasada, que también podíamos hacer búsquedas por expresiones regulares. Entonces esta es una expresión regular que simplemente estamos especificándole con el pesito regex, especificando lo que es una expresión regular. Y aquí lo que estamos haciendo en esta consulta es tráeme todos los documentos donde name.last empiece con n, ¿no? O sea, nos va a traer todos los documentos donde el name.last empiecen con n, pues el string, ¿no? Entonces de esta forma también podemos buscar mediante expresiones regulares. Ok, tenemos otra que es con el operador in, que con lo que estamos especificando es de la colección BIOS, tráeme todos donde el ID sea 5 o tenga un ID tal, ¿no? Que es el ID que estamos especificando. Entonces, si el ID es 5 o es este Object ID, pues nos va a traer esos documentos que cumplan con esas condiciones. Entonces tenemos otra que es el db BIOS find, que aquí ya es para pues tener más de una condición. Por ejemplo, que la fecha de, por ejemplo, el cumpleaños sea mayor, o sea, greater than, que es lo que ya vimos en la diapositiva pasada, que todos los que hayan nacido después de 1920, ¿no? Por ejemplo. Y aparte que donde este campo, dentro de los documentos de esta colección, donde el campo det no exista. O sea, le estamos diciendo que si existe, que no exista. O sea, que exist false. O sea, que donde no exista esto y donde aparte el cumpleaños sea mayor a el 1 de enero de 1920, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, pasamos a un poquito más complejos, que era lo que ya habíamos visto, que era una de las grandes ventajas de MongoDB.
que era buscar documentos o tratar la información de los documentos que consultemos en base a funciones que estén almacenadas en la base, ¿no? O en Mongo. Entonces voy a salir otra vez un poquito de la presentación. Voy a copiar este código, que simplemente lo único que hacemos es, en una colección que se llama system.js, salvamos una función que se va a llamar map item y pues el value simplemente le vamos a especificar la función y su procedimiento, ¿no? O el procedimiento que va a tener la función. Entonces lo único que va a hacer es retornarnos el mismo documento que ya existe, y más aparte le va a agregar un campo que se llama mapped y le va a añadir en true, ¿no? O sea que es como si nos marcara ese documento que ya está mapeado, ¿no? Entonces voy a copiar esta. Me voy a ir otra vez directamente a mi Mongo Shell. Voy a pegar esto y le voy a dar Enter. Permítame un poco. Me parece que es por esto. Es que es la forma en cómo me está pegando esta parte. Son el tipo de comillas y los puntos y todo lo demás. Ok, entonces me dice que aquí ya me añadió mi función a mi base de datos. Entonces, ¿cómo es que cargo estas funciones y cómo las puedo ejecutar? Primero, antes que nada, debemos de añadir este comando o ejecutarlo para que nos pueda cargar la función que tenemos ya dentro de la base. Entonces le ponemos db.load y con tab no lo autocompleta automáticamente, que es load server scripts. Ok, le damos enter, no pasa nada, no. Y lo único que hacemos, a fin de cuentas, si nosotros ya conocemos de JavaScript la función map, que es para arrays, si saben, nosotros para poder utilizar o para poder mapear cada uno de los elementos que está en el array, podemos hacerlo de varias formas. Podemos añadir aquí adentro del map una función anónima donde recibamos cada uno de los elementos y por cada elemento que se vaya iterando se va a hacer un procedimiento, ¿no? El que nosotros definamos. Entonces, si nosotros ya vimos que esta función que acabamos de hacer recibe X, entonces si nosotros le pasamos esta misma función a map, automáticamente e implícitamente nos va a pasar como si fuera X el momento, el documento que se está mapeando en ese momento. O sea, que es como si en X le estuviéramos pasando el elemento que se está mapeando actualmente, ¿no? Entonces, por cada uno de los documentos que se estén mapeando, vamos a estar añadiendo el map to true, ¿no? Entonces, de esta forma nos va a estar retornando cada uno de los elementos con este nuevo dato. Entonces, si yo ejecuto esta función o este query document, perdón, es que me falta añadirle aquí, en vez de collection, se llama inventario, que era la colección que ya estábamos manejando desde acá. Entonces, del inventario, búscame todos o tráeme todos, consúltame todos, y por cada uno de ellos le vas a ejecutar esta función. Entonces, simplemente le doy enter y me retorna todos mis documentos que ya tenía dentro de mi colección,
Pero si nos fijamos, al final nos añadió este dato, que este no lo teníamos acá. Nosotros teníamos este status y acá como ejecutamos esa función le dijimos añade ese campo cuando lo consultes. Recuerden, no estamos haciendo un update, simplemente lo está consultando, pero mientras los consulta, a cada uno de ellos les agrega este campo. Entonces eso me indica, por ejemplo, que cada uno de estos ya se mapeó. Entonces de esta forma podemos consultar documentos y también ejecutar funciones por cada uno de ellos. E igualmente, no sé, por añadir otro ejemplo, si yo quisiera ejecutar lo que ya les había comentado, y si yo quisiera ejecutar otra función, por ejemplo, recibir una función anónima, donde map me pasa como primer parámetro el elemento, y si yo lo hago una función anónima, simplemente aquí si solamente cumple una línea, o si esta función anónima nada más va a tener una línea, no necesito añadirle las llaves. Entonces, por cada uno de los elementos, yo aquí le voy a decir que me retorne, por ejemplo, el nombre del ítem, ¿no? Entonces, lo único que hago es decirle elemento.ítem. Entonces, por cada uno de ellos, me va a retornar el nombre del ítem. Si fijan, yo tengo el notebook, paper, planner y postcard, que es las que ya tenía desde acá. El primero, si se fijan, no me lo trajo. ¿Por qué? Me lo marca como indefinido porque ítem aquí tiene un acento y es diferente al ítem que viene en los otros, ¿no? Por eso me lo marca como indefinido. Entonces, de esta forma podemos consultar, pues, documentos de las colecciones, pues, de muchísimas maneras, ¿no? Dependiendo de las consultas que nosotros queramos hacer. Ok, entonces voy a pasar otra vez de nuevo a la presentación. Ok, entonces pasamos a la parte de actualizar documentos. Igual nos da 3 query documents para poder hacer esta parte MongoDB, donde igual podemos actualizar uno, donde le especificamos como un where sobre qué documento va a hacer la modificación. Busca el primer documento que cumpla con esta condición y lo único que hace es cambiar por ejemplo, en este caso, size.wom y lo cambia pues a todo esto, a este valor, ¿no? Entonces, aquí este operador de current date lo que hace es que añade la fecha, la última fecha donde se modificó este documento. Si no existe este campo de last modified, simplemente lo único que hace es añadirlo, ¿no? Si no existe. Y si ya existe, lo modifica a la hora actual donde se acaba de modificar ese documento. Igual tenemos el update many, donde, bueno, este operador de LT lo que hace es less than. Entonces me va a modificar todos los ítems del inventario donde el QTY, el campo QTY sea menor a 50. Entonces a todos esos documentos le va a aplicar todo este procedimiento. Igual, si queremos reemplazar uno, o sea, simplemente cambiar todo el documento por otro documento, pues igual, le especificamos el where o sobre qué documento vamos a hacer la modificación o cuál vamos a reemplazar. Y acá le especificamos el documento que se va a poner en ese documento, ¿no? Por cuál se va a reemplazar. Entonces, igual nos da, para eliminar documentos, nos da 3 query documents, que es el delete many, que este primero lo que hace, si lo arrojamos vacío, nos va a eliminar todos los documentos, sin excepción, de la colección. Tenemos el delete many, donde especificamos igual con un where, donde, por ejemplo, aquí, en este caso, el status es A, o sea que nos va
a eliminar todos los documentos donde el estatus sea igual a A. Y tenemos por último el delete one. Igual es parecido al de arriba, solamente que aquí la diferencia es que solamente como estamos eliminando uno, la primera condición que se cumpla o el primer documento que cumpla con esta condición va a ser el que va a eliminar. Si más documentos tuvieran el estatus de, no los va a tocar porque simplemente nada más busca la primer coincidencia. Y bueno, pues sobre esto, pues básicamente son pues todas las operaciones que podemos hacer con los documentos en Mongo. Obviamente hay muchísimas funciones, hay muchísimas cosas por hacer, hay muchísimos query documents dependiendo de la necesidad que tengamos para consultar, eliminar, agregar nuestros datos, etcétera. Entonces, pues en este video terminamos por fin ahora sí la parte de MongoDB y vamos a proceder ahora sí por fin a programar nuestro backend.